Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología y Ventas. El día de hoy volvemos a estar con una entrevista y me gustaría, Luz, que te presentes para quien no te conozca. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ludmila, yo estoy acá en Argentina y bueno, lo que estoy haciendo es un emprendimiento de cosmética natural, preparados herbales y enseño también a cómo usar las plantas como medicina, tanto a nivel personal, para las familias, para los hogares, también para terapeutas holísticas que quieran incorporar los remedios herbales en su consultorio y también trabajo mucho con lo que es la medicina herbal astrológica, o sea, incorporando la información astrológica de las plantas. Cuéntame un poquito más cómo llegaste a todo este mundo, porque sé que es un mundo muy amplio y que a veces como que las plantas parecen muy relegadas, como que uno pareciera que preferimos tomarnos la pastilla y no la planta. Bueno, en mi caso no tanto porque mi mamá siempre ha sido mucho de, acá lo llamamos menjurjes, de aliviarnos a punta de plantas, entonces como que siempre he estado cercana, pero sé que para la mayoría de personas como que aliviarse con plantas de pronto como que sí, pero como que no. ¿Cuál fue el momento en el que entraste o cómo entraste? Bueno, siempre me interesó el mundo de las plantas, la naturaleza, pero el emprendimiento comienza hace 6 años, pero creo que empecé a usar como remedios plantas cuando fui madre, después de que mi hija al año y medio atraviesa un proceso gripal muy fuerte de anginas. Llevábamos una guardia, bueno, la guardia, a veces los médicos intervienen demasiado en los niños, terminaron inyectándole penicilina, bueno, sentí que había habido como mucho abuso, ¿no? A veces la medicina convencional me da la sensación a mí, creo que no es tanto una sensación, pero esta cosa de muy autoritaria, ¿no? De yo soy el que manda y esto es así, y a veces los que somos los que atravesamos los síntomas quedamos relegados y no escuchados. A través de ese proceso, bueno, empecé a usar, a averiguar sobre pediatras que no eran las convencionales, como la cultura antroposófica, que habla mucho esto de integrar a todo el ser y usan mucho, bueno, la homeopatía y sobre todo remedios herbales. Entonces ahí creo que esa fue la primera conexión que tuve sobre plantas y síntomas físicos, aliviando, ¿no? Sobre todo con mi hija, bueno, no darle ibuprofeno, bueno, acá se dice ibuprofeno, no sé si allá consumen lo mismo, pero estos remedios para bajar la fiebre, no dárselo automáticamente, empezar a usar plantas para regular la fiebre, plantas para la tos, planta para esto. Y ahí dije, wow, este mundo es como muy grosso, pero no fue como algo automático, ¿no? Es un proceso que uno va haciendo. Vos tuviste la suerte de que tu mamá te daba plantas, para vos es re normal, pero la mayoría de nosotros, las plantas, o una de dos, hacen mal o no nos van a hacer efecto, ¿no? Todos tenemos esa, ¿no? Como si me duele la cabeza, me tomo una planta, o sea, ¿qué me va a hacer? Y Esa, a mí me llevó muchos años hasta que un día encontré en una feria una señora que vendía unos goteros que adentro tenía un líquido que tenía una planta. Y yo no entendía mucho nada. Acá se llaman fitolizados o tinturas madres, que es esta maceración de la planta en agua y en alcohol. Pero ahí empecé como, ¿qué es esto? ¿No? Y hace 6 años atrás no era tan común, ahora se escucha mucho más. Y ahí empecé a meterme y rápidamente empecé a elaborar y empecé a vender porque yo soy vendedora crónica, o sea, vendo, es como algo que me nace, ¿no? Vengo de padres vendedores. Entonces, empecé a ofrecerlo, pero porque me nace a mí y bueno, la gente lo empezó a comprar y de repente dije, esto además es un negocio, yo ya venía trabajando como terapeuta holística, maestra de yoga, de Reiki, perdón, entonces venía como incorporando las plantas desde ese lugar y hasta que dije, no, esto está buenísimo para ofrecerlo y automáticamente empecé a dar talleres, ¿no? Para enseñar a hacer esto, porque me parece que podemos hablar mucho sobre plantas, pero el momento de experimentar con ellas es donde realmente ves el efecto, sentís cómo trabajan con vos, con el cuerpo, con las emociones. Así que ahí empecé. Y bueno, al poco tiempo empecé a incorporar productos de cosmética, porque cuando empezás con las plantas ya es un camino que no tiene fin, ¿no? Y empecé a meter shampoo natural, acondicionador, crema para peinar, bueno, pomaditas hechas con plantas también.
Entonces ahí como que fue arrancando todo, costó que tome forma, 1 o 2 años, pero después ya, una vez que tomó forma, me di cuenta un día, esto es un negocio además. Sí, y sobre todo que mencionas algo muy chévere que a mí me gusta mucho y no quiero dejar pasar, y es que es algo más holístico, ¿cierto? No solo la medicina tradicional suele ser muy del cuerpo y vamos a mejorar el cuerpo o atacar la enfermedad, no sé qué, pero sé que cuando uno entra en temas más holísticos, más desde las plantas, desde la medicina natural, es tomar el cuerpo no solamente como cuerpo, sino como un todo, porque es que sí, las plantas van generando ciertas transformaciones, pero también está el tema de las emociones, también está el tema de tu ser, o sea, si tú no estás bien, si tú no tienes autoconocimiento, si tú no te cuidas, la planta tampoco va a ser capaz de hacerlo todo. Entonces también Sí. es un trabajo de ver al ser humano como un todo, como un completo. Sí, y creo que lo más increíble para mí que tienen las plantas, yo vengo trabajando hace muchos años con registros akáshnicos, con Reiki, con, bueno, meditaciones, con metafísica, pero lo que a mí me trajeron las plantas es esta integración de todos los aspectos mucho más real, ¿no? Porque a mí me pasaba, yo además soy pisciana, o sea, para mí lo volado es muy fácil y rápidamente entro en una meditación y rápidamente entro en un mundo de fantasías, pero me costaba mucho como integrar la materia en el sentido de aceptar la realidad o de esto de, bueno, sí, me duele el cuerpo porque hay algo que el cuerpo está diciendo, y poder entender eso desde lo físico y desde las emociones, para mí era algo muy difícil de lograr. Y las plantas lo que hacen es como anclar ese trabajo en el cuerpo, ¿no? Como, bueno, te duele la cabeza porque no paras de controlar. Y a veces es como, lo entiendo desde la lógica, pero no lo puedo llevar al cuerpo, no puedo entender dónde estoy poniendo el control, no puedo entender qué emoción me está llevando a generar ese control. Y las plantas logran eso, logran que integres toda esa parte más sutil con toda la parte terrenal. Me encanta este concepto de las plantas son estrellas del cosmos en la Tierra, ¿no? Es como si las estrellas constelan en el cielo, las plantas constelan en la Tierra. Y además hacen una constelación alrededor nuestro. Las plantas que nos crecen cerca tienen mucho que ver con nuestra información. Y ese es un ejercicio que siempre invito en mis talleres a hacer, fijarte qué te crece cerca. Todos creemos que nos crece a todos lo mismo y a todos nos crece una planta en particular. Dejas una maceta ahí abandonada que quedó y va a crecer algo diferente cada vez. Te vas a mudar, a mí me pasó de mudarme y plantas que nunca estuvieron de repente aparecen en la misma maceta que le han mudado de casa en casa. Entonces traen como esa constelación en la Tierra y te traen información. Y eso me parece que es lo más hermoso, esa información que nosotras no podemos incorporar por nuestra cuenta o nos cuesta, ¿no? Porque cuando el cuerpo está afectado es porque hay un emocional que nos cuesta muchísimo integrar, que no es tan fácil, ¿no? Porque uno puede tener la teoría de, bueno, esto es por esto, pero nosotras, cuando la experiencia te desborda, es muy difícil entender y poder soltar esa emoción y poder llevarla. Y las plantas te invitan mucho a eso, porque además tienen principios activos, o sea, que van a actuar en tu cuerpo. Físicamente tienen moléculas que van a entrar y van a ir al sistema nervioso, al sistema digestivo, van a ir a donde tengan que ir, porque encima eso es lo mejor que tienen, van a donde necesita tu cuerpo. Tienen un sistema que funciona en sinergia con nuestro organismo y va a donde nuestro cuerpo lo está necesitando, donde ve la falla. Y además trabaja con tus emociones y además regula tu sistema nervioso, o sea que te va a dar tranquilidad para que vos puedas entender el proceso ese que estás atravesando. Por eso Me para mí las encanta. plantas son mágicas. Sí, es que las plantas son mágicas y claro, empiezas también a introducir otros conceptos más allá de las plantas, que sé que tú tienes pues como un panorama más amplio, no solamente con las plantas que es por donde entraste, ¿cierto? Fue la vía de acceso, como bueno, mi hija está enferma, no quiero que sea solamente desde la medicina convencional, tradicional, que ni me pregunta, ni como que nos ve como un cuerpo a sanar y ya, sino quiero todo el espectro, quiero tener en cuenta otras áreas y sé que también
hablas mucho en tus redes sociales de las plantas, pero también de astrología, también de cómo nos relacionamos desde esas otras áreas que quizás son más espirituales, por ponerles alguna palabra, y que a veces pueden ser muy raras, ¿cierto? O sea, a mí esos temas me parecen interesantes como por temas de autoconocimiento también. Creo que cualquier cosa que a uno le sirva para conocerse un poquito mejor puede ayudar y sobre todo poner en palabras, como tú decías, poner en palabras algo que quizás es muy etéreo, pues nos sirve para aclararlo, ¿cierto? Más allá de si es científico o no, creo que sí sirve para que nos conozcamos mejor, para que desde ahí tengamos formas de hacer las cosas. Puede también servirnos para seguir avanzando en ese proceso de crecimiento personal y que creo que este crecimiento personal lo menciono mucho en mis diferentes canales de comunicación porque entiendo que un negocio crece hasta donde tú crezcas y quisiera como de pronto que nos hables un poco más de ese proceso porque sé que todo no entra de una, ¿cierto? O sea, primero entraron las plantas, seguramente luego vino otro proceso a sumarle a las plantas, pero me gustaría saber cómo fue que te encontraste o buscaste esas otras informaciones que han ido nutriendo tu práctica y que han hecho que cada vez sea más amplio el espectro que manejas, más amplio lo que enseñas, porque sé que hablas más allá de las plantas, más allá del conocimiento herbal solamente, ¿cierto? Sí, yo creo que las plantas a mí me sirvieron mucho para canalizar esos procesos personales que uno va atravesando, ¿no? Sobre todo en esto de trabajar por nuestra cuenta, en esto de ser terapeutas, ¿no? Como el nombre terapeuta ya a veces uno lo siente muy grande, sobre todo cuando recién comienza. Yo ya llevo más de 20 años en esto, entonces para mí es como, bueno, ya ahora podría decirse que no sé si la palabra terapeuta, pero sí un acompañamiento, una guía, me siento una guía de muchas mujeres y, y yo he usado todas las herramientas que tengo para mi propio proceso personal, que va acompañado con el emprendimiento, que va acompañado con el trabajo, con el generar ingresos, eh, con un trabajo real y sustentable y además, bueno, por supuesto, integrando todos los aspectos que a uno le van sucediendo en la vida. Eh, para mí, lo que conmigo lograron las plantas puntualmente es acompañarme en todo eso, ¿no? Y yo, bueno, ahora en el taller que doy, que arranca ahora el 17, es un taller donde hablo mucho de esto, sobre los beneficios que tienen las plantas, los principios activos, su información astrológica, pero creo que es importante darnos cuenta y sobre todo como terapeutas, ¿no? Escuchar al otro y tener ese oído entrenado, que es creo que lo más difícil de desarrollar. Un oído entrenado que no tenga prejuicio, que escuche realmente, que escuche las palabras puntuales que el otro usa para describir una situación. Eso nos habla de la información que está canalizando un poco la persona. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con darnos cuenta cuál es la información. Las personas estamos constantemente en evolución y en cambio sin parar. Y en toda esa evolución y cambio hay información que debe actualizarse todo el tiempo, ¿no? Y nos encontramos siempre con puntos cruciales de nuestra vida donde se necesita incorporar una nueva información. Yo creo que cuando no estamos abiertos a ese cambio, ahí empezamos a enfermar. Cuando nos abrimos al cambio y rápidamente entendemos que algo hay que cambiar y accionamos con eso, la información se vuelve a actualizar, ¿no? Como si fuese el teléfono, ¿viste? O cualquier sistema operativo. No se actualiza, bueno, queda estancado, empieza a funcionar mal, hay cosas que fallan, aplicaciones que no van a poder ni siquiera abrir, y esto nos pasa un poco a nuestro cuerpo también. Y una vez que, bueno, te das cuenta dónde está la falla, cuesta muchísimo, porque quizás el sistema operativo nos dice la falla, pero a nosotras nos cuesta porque por más que seas terapeuta, a veces es peor, te cuesta más el registro propio, porque uno está muy entrenado para registrar a los demás.
pero cuando nos pasa a nosotras a veces nos cuesta muchísimo más entender, bueno, esta es la información que hay que actualizar y que hay que modificar y que hay que incorporar cosas que, que nos cambien un poco ese lugar donde estamos estancadas. Y sobre todo porque uno pensaría como, ay, bueno, como uno tiene la teoría, ya todo súper fácil, pero es que nosotros también somos seres humanos, también cuesta el cambio creo que es de las cosas que más cuesta y hasta que uno no lo pasa por el cuerpo, eso enferma, ¿cierto? A mí en general me gusta mucho el movimiento, el cambio, pero también me daba mucho miedo y eso me estancaba en muchas cosas y obviamente el cuerpo lo sentía. Y Sí. como que entre más he estado conectada con el cambio, con el fluir, con el, bueno, la vida es cambio, como que el cuerpo también lo agradece, pero creo que el ser terapeutas, creo que nos da herramientas, nos da nivel de conciencia, pero no quita lo humano. O sea, el trabajo todos lo tienen que hacer. O sea, siempre, independiente de tu carrera, independiente de tu profesión, independiente de tus conocimientos, todos tenemos que hacer el trabajo para cambiar. Eso no nos lo ahorra Realmente. la Sí, el otro profesión. día hablábamos con unas amigas esto de tener conciencia, ¿no? Como que a veces decís, la verdad que quisiera vivir como en la ignorancia total, ¿viste? Tomar conciencia es un proceso a veces que te tenés que hacer responsable. O sea, sos más consciente, sos consciente, tenés un conocimiento que otro no tiene o tenés una conciencia que el otro no tiene, sos más responsable, ¿no? Ya no podés culpar a la afuera, ni al país, ni a la política, o sea, ya todo eso en una persona consciente queda absurdo, ¿no? Hablar mal de un político es como, bah, ya no podés, o sea, si te va mal en tu emprendimiento y culpas a la economía de tu país, no, cuando sos consciente te das cuenta que todo va mucho más allá, ¿no? Y que hacerse consciente es hacerse responsable y si bien cuesta, también los beneficios de ser consciente es que los procesos son menos dolorosos, porque, no sé, vos más consciente sos, te separás de tu pareja y el dolor va a ser doloroso, ¿no? Las separaciones, el cambio, el transformarse es doloroso, pero ya no es tanto como si vos no sos consciente, ¿no? Porque entonces, menos consciente sos, los procesos son mucho más desgarradores, porque ahí sí entra la culpa de todo, todos son culpables, y lo externo condiciona tu vida constantemente. Más consciente sos, lo externo empieza a condicionar menos tu vida. Y ya no importa, ya te das cuenta que no tiene que ver ni con si te dejaron, si te engañaron, si te estafaron, y es una cagada, porque ahí empezás a darte cuenta que si te engañaron es porque vos te estás engañando, si te mintieron es porque vos te estás mintiendo, entonces es terrible porque todo pasa por tu responsabilidad con tu persona y lo que vos estás haciendo y decidiendo. Pero en el fondo es menos dolor. Exacto, yo el otro día escuchaba una frase que decía algo así como que uno puede pensar que ser responsable y hacerse responsable es demasiado grande, porque claro, eres tú el responsable, como lo mencionabas, de todo lo que te pasa, o puede ser empoderante, porque si tú eres el responsable de tu vida, pues tú puedes accionar para hacer cambios, para mejorar cosas. Obviamente hay cosas en lo social, en lo externo que escapan de nuestro control, eso tampoco lo podemos negar del todo, pero cuando uno sabe que uno es responsable de su vida, es empoderante, obviamente si uno lo toma desde el nivel de conciencia correcto, es como, bueno, si yo soy responsable, eso significa que puedo hacer todo lo posible para mejorar en donde estoy, ¿cierto? O sea, es conseguir las herramientas que me permitan llegar a donde quiero estar, pero si uno lo toma desde el lado de estoy solo en el mundo, todo depende de mí, entonces mal porque yo no tengo las herramientas, obviamente sí va a ser muy, muy duro sentirse tan Claro. solo. Sí, y además ser consciente no quiere decir que no te va a afectar lo que pase, ¿no? Alrededor. O sea, no es que de repente ya nada me toca, sino que no me quedo meses estancada en ese dolor. Rápidamente lo transformás, cada vez más rápidamente. Tampoco es de un día para el otro, es un entrenamiento. Esto es lo mismo que ir al gimnasio. Dejaste ir al gimnasio y bueno, ¿no? Y el ser consciente no tiene que ver con que un día fuiste consciente. El ser consciente se entrena constantemente, el estar vibrando alto, el tener usar todas las herramientas que tenés vos al lado, y como decís vos,
Creo que es algo que este último año sobre todo resoné muchísimo con eso y lo puse en práctica en mi emprendimiento y me di cuenta de los resultados, que es hacer red. Solo no se puede nada. En este mundo nada se construyó solo y la red es súper importante. Hacer red con tus amigos, con tu familia, con tus seres cercanos, con tus clientas, con tus colegas. Armar la red es lo que nos nutre unos a los otros y en la red no hay competencia, sino hay colaboración, hay cooperación y hay nutrición. O sea, realmente es un poco como lo vemos en la naturaleza, ¿no? Estas raíces que se retroalimentan y que generan un bosque y el árbol más grande alimenta a todos los más chiquitos y se sacrifican los más viejos para que los chiquitos sigan creciendo y así pasa entre nosotros. A veces quedamos como en un lugar muy omnipotente de creer que, eh, bueno, si lo hago bien es por gracias a mí y si lo hago mal es el país, es la pareja o es algo, ¿no? Eh, y tenemos que empezar a armar esa red y entender que si hay algo en esa red que no funciona o debemos modificar nosotras, a veces modificar nosotros es alejarnos de ciertas situaciones, es doloroso, pero a veces es parte y a veces es fijarnos cómo nosotros alimentamos esa red, ¿no? Porque a veces el problema somos nosotros. Tener conciencia no tenés que vas a ser mejor persona ni vas a estar en un lugar superior. Tener conciencia es simplemente darte cuenta y hacerte responsable, como decías vos, de algo que quizás otro no lo logra, ¿no? Y por momentos también estamos perdidas en esa conciencia a veces. Me gusta lo que mencionas de trabajar en red, porque si bien muchos de los resultados son nuestros, es muchísimo más fácil construir resultados en red y dejarnos ayudar, porque a veces yo siento que estamos en una cultura muy de la competencia, muy de yo puedo con todo, yo hago todo, de tengo que ser capaz y no puedo ser vulnerable, no puedo pedir ayuda. Si pido ayuda, ¿qué van a pensar de mí? Si pido ayuda, es que no sé hacer las cosas. Y a veces nos perdemos de la posibilidad de dejarnos acompañar, dejarnos sostener, dejarnos ayudar por otros. Mm, y lo traigo a colación y pues como que no lo quiero dejar pasar porque precisamente esos podcasts de entrevistas son esa oportunidad de ir generando red, de ir buscando esas personas que vibran como nosotros y dejarnos acompañar, porque lo que tú dices, podemos competir perfectamente, pero si colaboramos llegamos más lejos, creamos cosas más grandes, más potentes, más Sí, transformadoras. y además esto de que podemos lograr cosas que tengan que ver con nuestras capacidades o con, más que capacidades, yo creo que la vida se trata de una constancia total, ¿no? O sea, todo se desarrolla, vos puedes desarrollar capacidades, puedes desarrollar dones, habilidades, técnicas, eh, invertir en cosas, o sea, todo se puede lograr, pero la constancia, estar en el momento constante haciendo y sobre todo entender que tus logros pueden ser tuyos, pero seguramente tuviste en todo ese camino, tuviste crisis, tuviste momentos de angustia, y capaz que una amiga una palmadita y te dijo todo va a estar bien, y eso te generó una fuerza dentro que después se ve esa fuerza, ¿no? Entonces, nada de nuestros logros son solo nuestros. La gente que nos apoya alrededor, que no nos apoya quizás dándonos dinero y financiándonos, sino que nos apoya diciendo, dale, vos podés, dale, dale, no pasa nada, esto es una pavada, dale que podés. Y eso es lo que hace la red, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante. Primero la red más íntima, ¿no? La red que nos vincula con lo más íntimo nuestro, que son nuestras personas más cercanas. Y después esta red de colaboradores, de personas que están en la misma, no encontrar eso, bueno, sobre todo en el mundo emprendedor, me parece que es clave, ¿no? Vale, nosotras lo vimos ahora, eh, o sea, invertimos todo el tiempo en nuestra formación, en nuestro desarrollo personal, en nuestro trabajo emocional, pero sobre todo creo que es clave esto de encontrarte con otra gente que hace lo mismo
que no tiene que ser de tu mismo rubro, pero que es trabajar por tu cuenta, hacer las cosas por tu cuenta, tomar la iniciativa, tomar decisiones, todo sola, es importante encontrarte con esa gente que está en la misma. Y sobre todo porque, claro, no nos enseñan a colaborar y a veces es lo que necesitamos. No, ay, Ahí se cortó. hay ruido en el exterior, entonces voy a anotar aquí como que sé que en el minuto 30 más o menos va a cortar ahí, pero bueno. Ahí se escucha bien, yo estoy en el negocio también. No, tú te escuchas bien. Se escucha el ruido de fondo acá. Ahora no, Ah, bueno, pensé que se estaba escuchando afuera que está pasando como alguien, pero bueno, entonces si no, acá no se escucha. perfecto, entonces voy a seguir. Eh, que claro, lo que tú mencionas de ese trabajo en red es muy, muy importante porque realmente podemos competir, pero cuando colaboramos, y había una frase que me gustaba mucho que decía como que somos de las personas que nos rodeamos, y cuando nos rodeamos de personas que nos impulsan, que nos ayudan, que nos permiten crecer, que nos alientan en esos momentos difíciles, se hace un poquito más llevadero todo lo que implica emprender, porque es que sí, emprender tiene muchas cosas maravillosas y yo sé que no lo cambiamos por nada, pero es que a veces necesitamos esa palmadita en la espalda para saber que estamos haciéndolo bien y que vale la pena seguir trabajando por eso que nos apasiona y nos gusta. Sí, constantemente necesitamos eso porque tiene su lado muy hermoso, pero bueno, también es un constante. A veces, viste, te encontrás con las redes, no sé, yo por ejemplo ahora que estoy lanzando el taller, bueno, uno activa redes a full y fotos hasta de la piedra que, ¿no? Y empezás como a subir y subir cosas y bueno, y también cuando uno empieza a subir se aparecen otras propuestas, entonces subí, mira, me ofrecieron esto y uno activa en las redes un montón y de afuera se ve como, te está yendo re bien, ¿no? Como el otro día me dijo un amigo, te está yendo re bien. La verdad es que como estoy en lanzamiento, aparezco hasta en la sopa, pero la realidad es que después en el trasfondo, no sé, yo por ejemplo, hoy en este momento económicamente estoy reinvirtiendo mucha plata en otro proyecto, ¿entendés? Entonces, sí, en apariencia a uno le está yendo re bien, pero eso no quiere decir que económicamente te está yendo re bien porque uno está como, porque uno cuando tiene la cabeza de emprendedor es como, va siempre por más, 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 ¿no? Y no es solo de ambición, creo que tiene que ver con esto de que ya no querés parar y ya ves que tu proyecto puede abarcar a muchas más personas y que podés llegar a mucha más gente y que lo que tenés para ofrecer es algo que sentís que puedes ayudar a un montón de personas, ¿no? Entonces a veces uno está en esta constante subidas y bajadas de sí, me está yendo re bien y bueno, pero ahora reinvierto y entonces hago mis ahorros hasta el último centavo lo pongo acá y uno entra, bueno, no, pero me podría ir de viaje en vez de estar haciendo esto, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Y está todo el tiempo en una lucha constante eh, de la vida del emprendedor, ¿no? O sea, no sé, yo me voy de vacaciones y, bueno, por suerte mi emprendimiento ahora ya está como más lubricado de que sigue funcionando, pero bueno, se pone todo medio a media máquina y mis amigas que tienen, que están empleadas, le pagan las vacaciones, digo, como esas cosas. Uno está constantemente en lucha de, bueno, no, hasta me busco un trabajo de manera de empleada en algún lado pero ya uno no puede parar, ¿no? Como, entonces, sin la red, para mí es como imposible, porque imagínate que si vos estás todo el tiempo con ese torbellino de emociones y alrededor tuyo te dicen, y sí, deberías buscarte un trabajo, y sí, deberías, eh, se haría todo muy difícil. En cambio, a mí particularmente, lo que me pasa hoy en día es que cuando yo siento que no puedo más, la gente que está alrededor mío me dice, no, dale, podés, y por qué no te fijás, y capaz que te estás tomando esto, ¿no? Aparte soy pisciana, suelo ir al drama. Eh, pero bueno, como que me alientan y me cambian un poco la visión a veces, ¿no?
Pero es que yo creo que uno de vez en cuando tiene sus momentos de pico y de bajo, pues como que hay momentos, y yo también lo he sentido en el emprendimiento, donde uno dice, no, sí, esto es, y hay otros en que uno dice, ¿y si me consigo un empleo? Yo creo que todos hemos pasado por eso, Sí. pero lo más importante es que tenemos clara la misión, porque yo sé que tú no lo estás haciendo solamente por el dinero, porque yo sé que un empleo sería mucho más fácil, te pagarían las vacaciones, trabajarías solamente el tiempo que es y, cierto, como que tiene sus ventajas y sus facilidades, pero es que hay un punto donde uno sabe que es algo más y que tú mencionabas, no es solo la ambición, pero sí, o sea, qué bueno tener ambición, qué bueno querer crecer, querer impactar a más personas. Yo siento que la ambición es una emoción y un sentimiento y un valor muy positivo porque nos permite impactar cada vez a más personas. Porque no es solamente, o al menos así lo pienso yo, no es solamente la ambición del dinero, es a cuántas personas puedo ayudar, a cuántas personas puedo impactar, a cuántas personas puedo transformar con lo que hago. Y que si no estuviéramos pensando en crecer, seguramente impactaríamos a muy poquitas personas. Entonces, es también, creo que son emprendimientos muy desde la misión, desde el ayudar, desde el transformar, y que el otro día que hablábamos, tú decías como, pues, pero es que cobrar por algo que es gratis, porque sí, las plantas están ahí y ellas son muy bonitas porque si tú las plantas, tienes plantas, valga la redundancia, infinitas, pero es que es ese conocimiento y es ayudar a que las personas tengan cada vez más conciencia de eso que podemos generar con nuestro emprendimiento, en tu caso con las plantas, en mi caso con el generar emprendimientos más conscientes, que eso es lo que yo quiero y a lo que me dedico. Entonces, creo que lo bonito de este tipo de emprendimientos y de la mayoría de emprendimientos es que hay algo más, que no es solamente el dinero, sino es ese impacto que queremos generar en el otro y en el mundo. Así suene como enorme, pero no sabemos hasta dónde vamos a impactar, pero vale la pena intentarlo. Sí, totalmente. Yo creo que algo que me quedó muy grabado de cuando empecé a ver esto como un negocio y a armarlo y a capacitarme más, como en los primeros años me capacité mucho desde lo mío, de las plantas y demás, y después empecé a capacitarme desde el emprendimiento y a hacer mentorías y demás. Algo que a mí me quedó muy grabado es esto de pensar en el propósito, que creo que es la gran clave y lo que hoy a mí me sostiene. Hace los últimos años no pensé más en buscarme un empleo, eso fue algo que desde los 19 años que trabajo por mi cuenta siempre me corre atrás de la nuca como anda a buscarte un trabajo. Es el propósito, pensar en ese propósito que en general es más grande que nosotras mismas, eh, no está atado 100% al dinero. O sea, por supuesto que el dinero es importante porque si no nos da ingresos vamos a tener que buscarnos otro trabajo, o sea, no nos va a quedar otra porque las cuentas hay que pagarlas igual. Así que el dinero es muy importante, pero el propósito tiene que ser, y creo que de la mayoría de los emprendedores, es más grande que nosotras mismas. Entonces, para mí, pensar en el propósito me dio como esa claridad de, bueno, esto, como esa famosa frase de pensar el qué y después vienen los cómo, el qué del propósito es la clave para que sigamos como caballitos a veces sin mirar atrás, sin mirar a los costados y siguiendo algo que quizás es muy utópico, ¿no? Pero que en mi caso, hoy mi propósito es enseñar a millones de personas a sanar con plantas y mi fantasía máxima es que los hospitales tengan huerta para usar las plantas como medicina. Y siento que no voy a parar hasta que eso suceda. Eh, y eso es lo que me impulsa como, bueno, dale que va. Por ejemplo, la semana pasada me pasó algo muy groso, que una alumna mía que hizo el taller conmigo, los primeros talleres que di en cuarentena, no sé, ya no sé cuándo empezó la cuarentena, pero bueno, fue los primeros, me convocó para dar un taller sobre plantas medicinales a una escuela, a chicos de 17 años. Y, ¿no? Y digo, esto de la red, cómo se van uniendo cosas. Y bueno, les hablé a estos chicos sobre plantas medicinales, sobre la medicina del cannabis, ¿no? Y digo, estoy hablando sobre una planta que si a mis 17 años me decían que yo iba a hablar sobre esta planta en un colegio, no lo creía
ni loca. Y me encontré hablándole a estos chicos, escuchándome muy atentos, ¿no? Y hablándoles la diferencia entre lo que es una medicina, lo que es una dosis, cómo se consume responsablemente una planta medicinal. Y fue como, y digo, ¿no? Como es como una estrellita ahí de ese propósito que tengo grande, que digo, bueno, es por ahí, ¿no? O sea, si me convocaron para un colegio, uno no sabe dónde puede terminar esto, ¿no? Entonces, para mí tener claro el propósito es fundamental para no caerse en esos momentos de mucha incertidumbre y de cansancio, porque eso lo sentimos todas. Y en el emprendimiento a veces no hay un automático, ¿no? Porque cuando uno trabaja de manera dependiente, bueno, hay un automático, o sea, entras a las 9, salís a las 4, tratás de cumplir el horario, haces lo mejor que podés o no, no sé, y salís y haces tu vida. Y en el emprendimiento no está eso. O sea, el emprendimiento como uno tiene que forzar sus horarios y ponerse límites uno y ser conscientes del cuidado con uno. Entonces, para mí, lo que sostiene todo esto es el propósito, tenerlo muy claro, que sea un propósito que sintamos que vale la pena, ¿no? O sea, mi primer propósito con todo esto fue trabajar por mi cuenta para estar con mis hijos. Y eso sostuvo que yo vaya como escalando y trabajando cada vez más de mi casa. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que delegar esto que me lleva mucho tiempo físico, lo empecé a delegar y empecé a trabajar más desde mi casa. Entonces, para mí ese fue mi gran propósito de los primeros años. Y bueno, ese propósito después se fue cambiando, ¿no? Y hoy lo logré, hoy trabajo desde mi casa, hoy estoy con mis hijos, los acompaño al colegio, los traigo, los llevo. Si quieren faltar, yo estoy en mi casa, no tengo que dejarlos con nadie. Y hoy para mí eso es un placer, porque yo empecé con el emprendimiento hace 6 años, cuando me separé de mi pareja, el padre de mis hijos, y no tenía trabajo, o sea, trabajaba re poco y realmente pensé, dije, no, ahora voy a terminar trabajando de 9 a 5, que era mi gran tortura. Y bueno, y logré como armar eso, entonces cuando eso se armó, dije, bueno, ahora el propósito es este. No sé cómo va a ser ni cómo voy a llegar a ese lugar, pero de alguna manera no tiene que estar y creo que todas las emprendedoras, sobre todo sobre algo holístico, tener el propósito ahí bien claro, que te lleve como una estrella acá en la frente y que te guíe y que sea un fuego que te encienda adentro, que no, ese fuego que no puedes apagar. Creo que es Es, la única manera de sostenernos. es que el propósito es nuestra guía. ¿Y qué pasa? El propósito no tiene que estar construido hoy. O sea, el propósito no tiene que ser algo incluso como tú lo mencionabas, como tan hacia el otro, hacia dar, hacia que el otro esté bien. Por ejemplo, cuando yo empecé, mi propósito era, bueno, yo quiero trabajar de forma independiente, quiero manejar mis horarios y quiero ser más libre. Bien, ese era un propósito y ya que esa está, es como, bueno, ¿cuál sigue? Porque ya es un propósito más grande, ¿cierto? Ya no es solamente pensar en mí, sino que uno empieza a pensar en los otros y es como, ya en esos momentos mi propósito es que otras emprendedoras que también trabajan en el mundo de la terapia, ¿cierto? Ya sea psicólogos, coach, pues que están en mi rubro, por decirlo de alguna forma, también sean capaces de construirse negocios conscientes, negocios que les generen bienestar, negocios que les generen libertad y donde no se tengan que matar, ¿cierto? Como ayudarles a otros a conseguir lo que para mí es un negocio que sea desde el autocuidado, porque claro, creo que lo complicado con el emprendimiento es que nos enseñaron a trabajarlo desde el agotamiento y uno todo por donde uno escuche es como si usted emprende no va a tener tiempo libre, si usted emprende se va a trasnochar, si usted emprende y sí, al principio uno sacrifica cosas, pero es que también hay que hablar de las cosas positivas. Estás con tus hijos, manejas tus horarios, puedes tomar decisiones, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas positivas y bonitas de emprender, que eso es lo que también sostiene, no solamente el propósito y la visión, sino también lo que hoy vamos construyendo y es también tenerlo en cuenta porque es que emprender da mucha libertad. Sí, tal cual. Y como vos dijiste, al principio el propósito es uno y va cambiando y se va transformando. Y ese primer propósito por el cual vos iniciaste de querer trabajar por tu cuenta y manejar tus horarios y demás, en el momento que lo iniciaste, no te fue
no era algo posible, hasta incluso quizás lo pensaste que era imposible, que eso no iba a suceder, o sabías que iba a suceder, pero no tenías certeza de nada, era como más una esperanza de que suceda. Y en el medio uno se encuentra con un montón de miedos, con un montón de creencias, con esto que nos dijeron, no, para trabajar no es hacer lo que te gusta, trabajar no es vivir con tus horarios, ¿no? ¿Qué vas a hacer manejando tus horarios? ¿Pero qué te pensás que sos? Todas tenemos adentro esa vocecita que nos auto boicotea constantemente y que cuando yo también pensaba, voy a trabajar desde mi casa, era como, pero ¿qué te pensás? ¿Cómo vas a trabajar desde tu casa? ¿No? Toda mi vida trabajé en el uno a uno, atendiendo gente, o sea, te atiendo, me pagás, atiendo al siguiente, me pagan, y así, y era como, ¿cómo voy a cambiar eso? Era como cambiar el mundo. Y uno cuando lo logra, ahí es cuando también decís, ah, si pude esto, ¿por qué no voy a poder lo otro? ¿No? Y ahí es cuando ya empezás Ujú. a escalar estos escaloncitos que los veías como prohibidos y de repente decís, capaz que tengo acceso a esta vida. Y uno Me se empieza a encanta permitir un poco más. porque claro, es también a medida que uno va aprendiendo, porque al principio uno dice, ah, bueno, trabajar desde la casa es súper complicado, pero cuando uno ve todo el mundo de posibilidades que hay allá afuera, cuando uno se educa, cuando uno paga por mentores, cuando uno va viendo que otros también lo logran, uno dice, si ellos pueden, yo puedo, y es como no, venga, esto es posible, esto se puede, yo también puedo trabajar no solo desde mi casa, sino generar transformaciones en el otro, lo que tú dices, eh, de generar conciencia en cada vez más personas y que repliquen, porque, por ejemplo, la alumna que me contabas, listo, ya lo hizo inicialmente para ella, pero ya logró que se generara otro espacio para replicar a más personas. Entonces, como que de alguna forma cuando uno tiene esa brújula calibrada, las cosas van apareciendo. O sea, yo creo que uno no necesita controlar todo, tú no necesitas controlar cómo vas a llegar a esos millones de personas, sino que hay que mantenernos en movimiento, abiertos a las posibilidades y abiertos a cambiar de rumbo, ¿cierto? Porque nosotros creemos, no, es por acá, pero puede que sea por otro lado. Sí, creo que dijiste la palabra clave para ser un poco más feliz emprendiendo, es el control. El control te lleva a la destrucción y creo que otra cosa que no nos enseñaron jamás en la vida y que es algo con lo que lidiamos creo los emprendedores es con la autorregulación, ¿no? O sea, si trabajo 20 horas seguidas, ¿cuánto puedo sostener ese ritmo de vida? Y esa es la vida que quiero sostener, me parece que no. Entonces empezamos a autorregularnos y es muy difícil, ¿no? Autorregularnos a comer bien para tener energía, autorregularnos a dormir, a poner unos horarios de descanso, a poner unos horarios de teléfono, a poner unos horarios de computadora. Y Y bueno, depende, respetarlos, y y respetarnos. respetarlos, porque generalmente nos ponemos límites y luego no los respetamos. Y creo que lo que se trata no es de soltar y como decir, no, yo mejor me voy por un empleo, sino de aprender a descansar, porque cuando aprendes a descansar, a poner límites y a respetártelos, el emprendimiento avanza. Sí, y creo clave también esto de tenemos que todo el tiempo estar haciendo un análisis y una repreguntada de todo, como esto de, bueno, ¿qué no está funcionando? ¿No está funcionando las redes me están agotando, ¿podré delegar? ¿Qué no está funcionando? ¿Que trabajo a cualquier hora? ¿Podré poner un límite de horario de trabajo? ¿Qué no está funcionando? ¿Los ingresos económicos no se están viendo reflejados? Bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? Todo constantemente hay que analizarlo y encontrarle una solución. Hay algo que me gusta mucho de la permacultura que habla de esto, el problema que se te presenta es la solución, ¿no? Porque el problema que se te presenta te está mostrando cuál es la falla en el sistema. ¿Cuál es la falla? ¿El miedo a algo? Bueno, hay una solución a eso. Y seguramente el problema aporte a esa solución y te actualiza a vos y te entra en una nueva versión tuya. ¿No? ¿Cómo es incorporar esta persona que vive de lo que le gusta, que tiene una vida sociable activa, que genera ingresos que le permiten construir la vida que desea, que viajar, darle lo mejor a sus hijos? Entonces, cuando algo no nos está, puede ser el mal vínculo que tenemos con la comunicación, ¿no? O sea,
Si hay algún error ahí presente, es para que intentemos buscarle la solución a eso y tenemos que estar todo el tiempo trabajando sobre eso. Por eso creo que el desarrollo personal y el emprendedor van de la mano. Es que yo insisto en que los negocios crecen hasta donde nosotros crezcamos y si aparecen dificultades, cuando las solucionas ya eres más grande, por decirlo de alguna forma, y cuando vuelva a aparecer esa misma dificultad, seguramente ahora que tienes las herramientas, va a ser mucho más fácil para ti afrontarlas y ser capaz de asumir esos retos, porque todo el tiempo estamos en crecimiento, en cambio, en mejora. Y creo que se trata también de eso, de permitirnos crecer, permitirnos cambiar y permitirnos hacer las cosas diferentes, porque muchas veces el cambio es bien paradójico, como que uno quiere ser un emprendedor consciente, respetarse horarios, respetarse límites, pero cuando aparecen esas oportunidades para demostrar que estás listo para poner límites, no los pones, entonces sigue sin cambiar y es también permitirnos hacer el cambio, porque decimos, no, yo voy a cambiar y ahora sí, y nos aparece el reto perfecto para cambiar y volvemos a lo de siempre. Entonces, ser cada vez más consciente de cuál es nuestra piedra para dejar de chocarnos tanto con ella, porque siempre podemos cambiar, pero eso implica un cambio. O sea, yo sé que es redundante, pero es que hasta que uno, en algún momento yo hice el clic de, claro, yo quiero cambio, pero quiero que el cambio llegue siendo todo igual. Y era como no, Vane, o sea, si quieres un cambio, hay que cambiar y el cambio va a dar miedo, pero va a valer la Tal pena, así cual. que cambiemos, ¿cierto? Y dejémonos permear por el cambio. Bueno, Sí, y hay cosas que hay que soltar y cosas que hay que hacer con miedo igual, de hay que esa. hacerlas. Es que detrás del miedo siempre se ocultan las cosas maravillosas de la vida, así que eso es lo único que nos queda, afrontar el miedo y hacer con miedo, porque uno cree, uno a veces ve a las personas que uno admira y uno dice, no, seguramente no le da miedo nada. Y alguna vez he escuchado una frase, no es que no le dé miedo nada, es que le dan miedo cosas diferentes a las que a ti te dan miedo, pero miedos tendrá. Lo que pasa es que hace a pesar del miedo. Y eso es a lo que a uno le toca aprender en este mundo del emprendimiento, a hacer a pesar del miedo, a pesar de la incomodidad que genera, porque detrás de eso incómodo y eso que nos da miedo están las recompensas que queremos para nuestra vida. Tal cual, tal cual. Sí, sí, hay que, por eso para mí todo termina como en tener muy claro el propósito para poder enfrentar eso, ¿no? Ujú. Y lo maravilloso de la vida del emprendedor también es que las cosas pueden mejorar muy rápidamente. O sea, Sí, cuando así como, cambias la mentalidad, las cosas se van expandiendo. O sea, muchas veces un cambio de mentalidad puede implicar un cambio en lo real y en lo fáctico, que uno dice, wow, solamente cambié la forma de ver las cosas y funcionó, ¿cierto? Que a veces hasta hay cambios tan grandes que parecen como magia, pero esos cambios de creencia son bien importantes. Bueno, y para ir cerrando ya el capítulo de hoy, me gustaría que nos dijeras de pronto alguna frase para cerrar o algo que le quisieras decir a los que están empezando en este camino del emprendimiento, algo que tú creas que le pueda servir. bueno, para mí las claves, como yo te decía, desde los 19 años que trabajo por mi cuenta, he hecho miles de cosas, tengo más fracasos para contar que éxitos, pero si alguien me hubiese revelado frente a mí, frente a mis ojos, el tema de la constancia, del trabajo personal, tomarlo muy en serio, nuestro gran proyecto somos nosotros. O sea, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, todo el tiempo trabajarlas y tenerlas presente y considerarlas. Creo que ese es la gran clave para emprender, ¿no? Tenernos a nosotros mismos como nuestro propio proyecto, al cual vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que revertir muchas creencias, porque creo que a la mayoría no nos enseñaron a emprender, a ir para adelante, a derribar los miedos, a construir la vida que queremos y que soñamos con muchas ganas y mucho entusiasmo.
Entonces tenemos que reaprender eso y tenemos que encontrarnos en ese emprendimiento. Bueno, como te decía, para mí clave tener muy en claro nuestro gran propósito, cuestionarnos absolutamente todo lo que creemos de nuestro propio emprendimiento y aprender constantemente, ¿no? Vamos a tener que aprender sobre finanzas, vamos a tener que aprender sobre emprender, sobre redes, sobre comunicación, y todo lo podemos adaptar a nuestro estilo y a nuestra forma. No tenemos que ser igual a nadie ni copiar nada, y construirnos en red y tener mucha conciencia de eso, de cooperar constantemente. Creo que eso es como el trabajo personal nuestro y el emprendimiento está totalmente unido. Y creo que desunirlo nos saca energía, nos saca fuerza. Así que bueno, para mí es eso, como entender cuando algo muestra falla es porque hay algo ahí que no estamos queriendo soltar, seguramente. Me gusta mucho lo que mencionas porque al final, si lo ves por este lado de que el emprendimiento nos está financiando una vida mejor, porque nos está financiando el autoconocimiento, el crecimiento personal, el trabajar en nuestras emociones, el trabajar en nuestras relaciones. Es como un emprendimiento que te paga para que estés cada vez mejor y más alineado contigo mismo, porque eso es lo que realmente el emprendimiento necesita, que estés bien, porque entre mejor tú estés, más probabilidades hay de que logres afrontar los retos que van a aparecer, que siempre aparecen en un emprendimiento. Entonces, creo que me quedaría con eso y con el dejarnos acompañar y aprender, porque muchas veces uno en todos estos temas de crecimiento personal, desarrollo personal, no pensaría que, ay, no, las respuestas están en uno, y no. A veces uno necesita ir afuera y, como tú decías, investigar sobre redes sociales, sobre marketing digital, sobre publicidad, más allá de las cosas que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Y de cómo sanamos, es ir y aprender afuera, cómo llevar nuestro mensaje a más personas y cómo aprender cosas que no sabemos y que implican que lo sepamos o que lo deleguemos, pero que un negocio también lo pide, y es permitirnos también esa compañía de otros y trabajar en red, que yo creo que cuando uno trabaja en red hay más posibilidades de llegar a más personas. Entonces, Lu, muchas gracias por este espacio. Siento que fue una entrevista muy, muy agradable, donde se habló mucho de eso, de trabajar en red, de la constancia, de lo que implica emprender, del propósito y de cómo cada que nos sanamos, nuestro emprendimiento crece. Así que darle las gracias a las personas que nos escucharon hasta el final. Recuerda que si este capítulo te gustó, puedes compartirlo con otros amigos. También te invito a visitar mi página web vanielsate.com, que al final hay un regalito si te suscribes, y que nos sigas, que me sigas pues como en la plataforma donde escuches este podcast, y si te gustó dejes una valoración de 5 estrellas. Y Lu, me gustaría que nos cuentes dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. También lo voy a dejar enlazado en el capítulo, pero me gustaría que les contaras dónde y qué ofreces. Yo estoy en Colombia, entonces de forma virtual, qué ofreces y cómo pueden contactar. Bueno, sí, Vane, ahora tengo las dos cuentas que estoy manejando, que es @siguiendo la luna ok 9, esa es de cosmética natural, pero todavía está unida con los talleres de plantas medicinales, pero ya ahora se va a migrar todo lo que sea plantas medicinales y talleres online a Luna Herbal OK, que bueno, ahí voy a estar dando formaciones online. Ahora empiezo mi formación anual de medicina herbal astrológica, que empieza el 17, bueno, ya cuando sale este podcast ya empezó. Próximamente en septiembre hago una rueda de plantas, que eso está abierto para todo el público, que también se puede hacer online, que es muy interesante, que esa es la experiencia que tuve en red este año y fue muy, muy poderoso, como éramos 50 personas alimentándonos, uniéndonos, compartiendo experiencias y todo trabajando con plantas. Así que fue súper interesante. Y después en enero tengo programado un taller para madres que quieran acompañar a sus hijos con plantas. Así que, bueno, para quien esté interesado y se quiera conectar, mando información. Maravilloso, para que la sigan y estén pendientes, porque
Toda esta información es también para esas personas que quieren sanar o que quieren generar otro tipo de vínculo, ¿cierto? Porque a veces sabemos que la medicina tradicional se queda corta y volver a lo natural puede ser muy potente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la Totalmente. entrevista, a ustedes por escucharnos y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta luego.